Hoy hablaremos sobre si cambiará el estatus migratorio de personas con I-220A tras la nueva decisión de la Junta de Apelaciones. ¿Qué pasará con el programa del parol humanitario en las Cortes y la congelación de la aprobación a la residencia? Las notificaciones de la deportación para beneficiarios del asilo, los nuevos requisitos de ayudas económicas que afectarían sus casos migratorios, la suspensión de la deportación a terceros países y la decisión de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. ¿Cómo afecta a las personas con I-220A la nueva decisión de la Junta de Apelaciones? ¿Pudiera cambiar su estatus migratorio? Sí, definitivamente que sí. Esta nueva decisión que tiene nombre Matter of Q. Lee, que acaba de salir del Tribunal Apelativo de Inmigración, discute la posibilidad de las personas que hayan entrado con que sean aplicantes para admisión, en inglés es applicants for admission, que hayan entrado por un punto legal de entrada a los Estados Unidos, por un puerto legal o por algún otro lugar que no haya sido designado por el secretario de Homeland Security. Entonces, discute cómo esas personas, bajo la ley, si fueron procesadas cuando entran bajo la 235B, la disposición esa lo que señala es que esas personas tienen que ser detenidas y procesadas, pero si van a ser liberadas, el único mecanismo que existe para una liberación de ese tipo sería el equivalente a un parol. Entonces, ¿qué pasa? Las personas cuando inicialmente, muchos cubanos cuando entraron inicialmente fueron procesados bajo la 235B y entonces se les otorgó un documento que es conocido como la I-220A. Entendemos que ese documento, de acuerdo a este análisis que se está planteando, pues el mecanismo correcto que debían haber usado era liberarlos bajo un parol, porque las personas tenían que permanecer detenidas durante ese proceso, salvo que se les haya otorgado ese documento de un parol. Al otorgarle el documento I-220A, las personas fueron liberadas. Entonces, ese es el argumento que hemos estado utilizando muchos abogados en el pasado para justificar de que las personas que, por ejemplo, los cubanos que hayan entrado y hayan sido procesados con esa 235B, pues le hayan, la I-220A sea considerada como un tipo de admisión o un procesamiento para que puedan conllevar a un proceso de obtener su residencia legal permanente en el país. Entonces, definitivamente, esto es una decisión que ayuda en ese sentido, pero también hay una porción de la decisión que no es necesariamente beneficiosa para las personas que le hayan dado el documento I-220A, porque en la misma decisión dice que a las personas que se les haya otorgado un parol o que se les haya liberado, pues ICE tiene la potestad de simplemente revocar esos paroles y esas personas entonces tendrían que continuar su proceso migratorio estando detenidas durante todo ese proceso. Así que la decisión en una porción es buena en el sentido de que convalida el argumento que se había estado haciendo anteriormente de que podemos solicitar el ajuste cubano con las personas que hayan sido otorgadas la forma I-220A con el argumento de que fueron procesados bajo la 235B. Y entonces en esa porción es beneficiosa, pero en la otra porción que dice que ICE en estos momentos podría detener a las personas y simplemente revocarle los paroles, detenerlas y que permanezcan detenidas para que su proceso migratorio sea adjudicado hasta que sea adjudicado por el juez de inmigración en estos casos. ¿En qué situación judicial se encuentra el programa del parol humanitario? Si la Corte Suprema falla en contra de eliminarlo, ¿esta decisión pondría fin a la batalla judicial por el fin del programa? Ok, sí, actualmente el parol humanitario, que era el programa por el cual las personas de diferentes países, como por ejemplo Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pues podían entrar al país y se le otorgaba el parol humanitario. Normalmente se lo otorgaban por 2 años y tenían derecho a un permiso de trabajo. La administración del presidente Trump pues quiso poner fin a esto. Entonces declararon pues que se iba a revocar esos paroles y actualmente pues hay una
se llevó a cabo un pleito en el Tribunal Federal en el cual se dictaminó, es una orden temporal que dice que no podían simplemente tomar esa decisión arbitrariamente, sino que tenían que profundizar en eso y tomarlo caso a caso para adjudicar a ver si esas personas en realidad podían perder sus procesos de parol. Entonces, actualmente, pues esa decisión del Tribunal Federal paralizó o frenó la decisión de la administración Trump de eliminar el parol humanitario y también los permisos de trabajo. Así que actualmente las personas que estén bajo ese programa, pues hasta nuevo aviso, pues pueden continuar con sus permisos de trabajo que son vigentes y van a mantener ese estatus que ellos tienen de parol humanitario durante la vigencia que le hayan otorgado ese parol. Por ejemplo, si se lo dieron por los 2 años, pues el restante de esos 2 años, salvo que haya una decisión que venga antes de eso. Le están pidiendo a personas que ganaron casos de asilo que se autodeporten. ¿Qué debieran hacer si les llega un correo de este tipo? Ok, de hecho, en estos días la oficina ganó un caso de asilo y es curioso porque con la misma orden del juez otorgándome el asilo, pues me llegó esa misma notificación de que le estaban dando información a las personas para que puedan autodeportarse, lo cual en realidad no tiene sentido, pero por lo que pude ver, esto es algo que el Tribunal de Inmigración le está enviando a todas las personas siempre que ellos emitan algún tipo de orden, por ejemplo, una notificación de que están dando una orden para fijar el caso para cierta fecha, pues le están enviando esa notificación a todo el mundo, tanto en español como en inglés. Y entonces, como explicándole que el proceso que ellos pueden autodeportarse si así lo desean. Pero no es algo que invalide el hecho de que le hayan otorgado un asilo a una persona, porque como les digo, recientemente en esta semana pues ganamos un caso de asilo y con la orden del juez me enviaron esa notificación. El Estado federal está recabando información sobre los migrantes que son beneficiarios de cupones de alimentos. Esto pudiera afectar sus aplicaciones a la residencia permanente o al asilo o ser un factor para la revocación de paroles. Ok, actualmente no es una causal para denegar la residencia o revocación de paroles, pero sí se está divulgando en los medios de que o sea, esos programas están bajo lupa y los están investigando tanto por la agencia DOGE como por el Departamento de Agricultura, USDA de los Estados Unidos. Entonces habría que ver en esos casos si las personas, la información que proveyeron era incorrecta o era información falsa, pues eso sí podría tener implicaciones en un futuro para que cuando se tomen las determinaciones de las personas en los casos de ya sea de asilo, de residencia o revocaciones de parol, pues sí pueden tomar eso en consideración. Ahora bien, hay que tomar en cuenta de que mucha de esa información que se le está exigiendo a los estados que provean tanto a Dodge como a la agencia USDA, tiene información que en el núcleo familiar, por ejemplo, si hay un niño que es ciudadano americano que es el beneficiario de esos programas, en este caso, por ejemplo, el programa SNAP de alimentos y otras ayudas, pues los adultos pueden ser los padres de ese niño que es ciudadano americano y tiene derecho a ese programa. Los adultos no necesariamente sean personas que estén documentados o que tengan derecho al programa, pero sí está la información de esas personas ahí. Así que en un futuro, actualmente no es una causal para que se utilice en términos de negar la residencia, la revocación de parol o en casos de asilo, pero podría hacerlo en un futuro cercano. La suspensión de la deportación a terceros países emitida por un juez sigue vigente. ¿Esta suspensión es automática o el migrante tiene que presentar razones específicas para no ser deportado? Sí, actualmente se han llevado casos en el Tribunal Federal en el cual han paralizado estos programas de la administración Trump de deportar a las personas a terceros países. Sabemos que la administración ha llegado a acuerdos con distintos países, entre ellos, por ejemplo, El Salvador,
Costa Rica, Panamá, y entonces en muchos casos se han deportado personas a terceros países si sus países no quieren recibirlos. Pero actualmente ese programa ha sido frenado por estos pleitos que se han llevado en los tribunales federales que han puesto un alto a eso, y actualmente la administración Trump llevó un recurso al Tribunal Federal Supremo, y el cual actualmente pues se está dilucidando el derecho del presidente si puede llevar a cabo eso. Ahora, lo que se está discutiendo es que las personas tienen derecho a un debido proceso de ley y tienen derecho a ser oídos, porque en muchos de estos países, si son deportados, por ejemplo, la persona puede tener algún tipo de problema de seguridad, su vida puede estar en peligro. Entonces, lo que le están otorgando a las personas que tengan un derecho, un proceso significativo de ellos poderse expresar antes de que sean deportados, y que se le notifique a los abogados de qué país potencialmente es que estas personas podrían ser deportados. Así que tienen que seguir un debido proceso de ley, y entonces lo que se está diciendo en estos momentos es que tienen que frenar el proceso y permitirle a la persona que tenga ese debido proceso de ley, un due process, para que se tome una determinación final en sus casos. ¿La Corte Suprema ha tomado alguna decisión sobre el derecho de la ciudadanía por nacimiento? Ok, sabemos que actualmente pues el derecho por nacimiento, de acuerdo a la 14ª enmienda de la Constitución, pues las personas nacidas en los Estados Unidos pues son ya nacidas o naturalizados en los Estados Unidos, pues son ciudadanos americanos. Ahora, lo que se está cuestionando ahora por esta orden ejecutiva del presidente Trump, que firmó desde que entró en el poder, el día 20 de enero de este año, pues que las personas que nazcan en los Estados Unidos de padres que no sean, que no estén legalmente en el país, o que no tengan algún tipo de estatus, o por ejemplo que no sean hijos de por lo menos un residente legal permanente, pues esas personas no necesariamente sean ciudadanos americanos. Entonces, actualmente se está llevando un pleito en la Corte Federal, el Tribunal Supremo Federal, en el cual se está discutiendo el tema. El día 15 de mayo, pues se escucharon los argumentos de ambas partes para dar una determinación por el Tribunal Supremo, pero actualmente no hay una decisión final. No sabemos cuál va a ser la decisión del Tribunal Supremo en cuanto a este tema, pero sí es algo que podría ser trascendental si se toma una decisión que determine que las personas nacidas en los Estados Unidos de padres indocumentados no son ciudadanos americanos. ¿La aprobación de la residencia a personas que entraron con parol humanitario sigue congelada? Bueno, no necesariamente es que estén congeladas. Lo que pasa es que ahora la administración pues va a tomar medidas adicionales para revisar estos casos, tanto por cuestiones de seguridad como para determinar que no haya habido ningún tipo de fraude. Entonces, eventualmente van a haber adjudicaciones de esos recursos, pero no es simplemente que están congelados y no van a tomar decisiones. ¿Cuánto puede demorar la aprobación del asilo desde que se presente el caso? Ok, en los casos de asilo, eso va a depender si es un asilo afirmativo, que es con la agencia de UCIS, o si es un asilo defensivo directamente con la Corte de Inmigración. En los casos que son con la agencia de UCIS, que son los casos afirmativos, de asilo afirmativo, pues actualmente pues esos casos tienen un retraso muy grande. Sabemos de casos que llevan años pendientes, pero últimamente hemos sabido de que muchos casos los están presentando, los casos más recientes, y le están dando una audiencia más rápida. En términos de la corte, cuando se presenta un caso defensivo de asilo en la corte, pues eso va a depender de varios factores, entre ellos, por ejemplo, el juez que le toque, si el juez va a otorgar, por ejemplo, una primera y segunda audiencia solamente, que sería lo que le llaman en inglés el master calendar, o la audiencia preliminar y después la audiencia final. Pero hay jueces que también otorgan varias cortes, así que no hay un término fijo. Eso va a depender de diferentes factores, y entre ellos el juez cómo quiera manejar el caso.
Si una persona tiene asilo aprobado desde hace años y está en espera de la aprobación de su residencia, ¿puede utilizar el rollback de tiempo para aplicar a la ciudadanía? Ok, una vez le aprueben el caso, el rollback date, o sea, si es un caso de asilo, pues sería por un año. Y entonces sí podría usarlo para eventualmente hacerse ciudadano americano. Un residente permanente puede presentar una petición familiar a su cónyuge que tiene una I-220A. Sí, puede hacerlo. Un residente permanente puede perfectamente pedir a un cónyuge, aunque tenga la I-220A. Lo único es que en su momento, pues habría que determinar si esa persona, por ejemplo, acumuló presencia ilegal, si tiene que hacer un perdón bajo la I-601A o no tiene que hacer el perdón. Si un cubano entró con I-220A y presentó el asilo antes de los 6 meses y además su cónyuge residente le hizo una petición familiar, tiene que hacer la entrevista del perdón I-601A. Ok, el I-601A es un perdón por el cual la persona que entró, que tiene una entrada y estadía ilegal, está solicitando que le perdonen eso para poderse hacer residente. Entonces, en los casos de la persona que entró y presentó su asilo antes de los 6 meses, pues en realidad no ha acumulado presencia ilegal, porque la presencia ilegal se comienza a contar a partir de los 6 meses. Entonces, o se activa una vez la persona sale si estuvo más de 6 meses sin algún tipo de estatus en el país. Entonces, las personas que hayan representado su solicitud de asilo antes de esos 6 meses, pues en realidad no necesitarían obtener el perdón bajo la I-601A, sí, porque no acumularon ese tiempo de presencia ilegal, más allá de los 6 meses. Ahora, tendrían que tener cuidado en ese caso porque tendrían entonces que solicitar que los casos de asilo sean cerrados y que la persona pueda salir antes de que el transcurso pueda acumular ese término de más allá de los 6 meses y que sí entonces comience a acumular presencia ilegal. Un cubano con I-220A sin corte pudiera aplicar a la ley de ajuste cubano. Sí, perfectamente puede solicitar, aunque tenga I-220A, y en muchos casos los está aprobando inmigración, o sea, UCI está aprobando algunos casos con el argumento de que la persona cuando entró pues fue procesada bajo la 235B y que deberían considerar eso como su I-220A como si fuera un tipo de parol. Y entonces sí, en muchos de esos casos los están aprobando. Muchas gracias.